Mis amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por aceptar nuestra convocatoria a estos reencuentros bolicheros que tenemos desde el Palacio Salvo, los martes, los jueves y los sábados desde las 22 horas. A las 22 horas, los martes, los jueves y los sábados nos reencontramos aquí, en este canal de Facebook que de alguna manera me ha reencontrado y nos permite reencontrarnos con esencias que compartíamos en las viejas propuestas radiales y nocturnas desde la antigua Cofradía de la Luna, que me emociona tanto pensar que hay tantas amigas y amigos que vienen desde allá, desde aquellos años duros, desde aquellas noches frías, hasta propuestas posteriores como la que tuvimos la última aquí mismo en el Palacio Salvo, en CX30, Radio Nacional, cuando nos encontrábamos desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Si habremos compartido historias de vidas, si habremos compartido soledades, si habremos compartido insomnios, sueños, ilusiones, cansancios, tristezas, enfermedades. Por ello sé lo que son estos encuentros nocturnos y por ello me ilusiona, me motiva eh, volver a tenerlos desde esta forma moderna, diríamos, de comunicación que me ha satisfecho mucho más inclusive que las propias propuestas radiales. Me han ofrecido volver y lo pienso mucho y me quedo con estos encuentros porque son muy nutrientes, porque son muy motivantes, porque son muy intensos y por lo tanto para todos ustedes una vez más las campanitas de las buenas ondas deseándoles lo mejor en estas noches tan frías, en estos días tan fríos, en esta ola polar que estamos viviendo y que nos habíamos desacostumbrado, porque realmente las temperaturas de los últimos años no eran como aquellos fríos que creo que tú y yo recordamos de otros tiempos. Fríos de afuera y fríos de adentro. Esas noches frías de la cofradía, aquellos años, los finales de los 60, comienzo de los 70, la dureza de épocas históricas que nos marcaron para siempre el alma. Y en el último programa, uno de los últimos programas, recordábamos, entre otras cosas, lo que había acontecido aquel 9 de julio del 73, cuando estuvimos juntos allí enfrentando las circunstancias, en aquella azonada, como le llamaron las autoridades autoritarias de la época, que no lo fue en la medida en que fue una manifestación pacífica a las 5 de la tarde y el recuerdo de cómo la poesía nos convocó una vez más, la poesía en la función social, de aquel Lorca que vivía entre nosotros y nos llamaba desde el llanto por Ignacio Sánchez Mejía en la voz de alguien que hoy queremos recordar también, nuestro amigo Rubén Castillo, colega, padre de Rosarito y también el compañero de amigas nuestras de vida. Desde Alba Medina, la madre de Rosario, aquella actriz que junto a Iván May, el gran turco, integró, participó de aquella película El Encuentro, dirigida por Oribe Irigoyen, en la que de alguna manera participamos allí, levantando latas con luces, porque era la única manera que teníamos para iluminarlo, hasta la propia Marisa Montana, que está en contacto con nosotros y permanentemente, y que sé también que esta noche está allí desde lejos, escuchándonos muy cercanamente. Recordábamos aquel 9 de julio, pero también recordábamos cómo habíamos estado después, en los años 80, despidiendo a un amigo que habíamos conocido acá en Punta del Este, que lo habíamos visto muchas veces en Casa Pueblo, en aquella Casa Pueblo que no era la de ahora, naturalmente, que estaba en plena construcción por parte de aquel otro protagonista que fue Carlos Páez Vilaró, y don Vinicio de Moraes, a quien le llamábamos Whisquillos y vaya uno a saber por qué. Y ese amigo de la Fusa, ese amigo de las noches puntaesteñas,
ese amigo de la poesía, que como todo ser grande era sencillo y directo en el trato, y no importaba si eras un periodista joven que recién se iniciaba o un poetita que escondía algún sonetito allí en un bolsillo, porque te pedía para compartirlo y lo escuchaba con la misma atención que podía poner un amigo tuyo con el que estabas compartiendo un secreto íntimo, como era en aquellos tiempos, y creo que ahora también, escribir un poema. Algo rarito tendría ese muchacho que le da por la poesía y no por el fútbol, por ejemplo. Y allí, en Río de Janeiro, con nuestro querido amigo Alberto Ferrín en la cámara, tuvimos el privilegio de compartir en la casa de Vinicius la cercanía con las figuras más importantes de la cultura brasileña, y yo diría del mundo, porque Vinicius era realmente un ser entrañablemente querido y, y coleccionaba amigos, desde las figuras más importantes del mundo. El otro día recordábamos Neruda, Orson Welles, qué sé yo. Podríamos pasar mucho tiempo mencionando las personalidades que había logrado seducir con su calidez y con su calidad, Vinicius de Moraes. Y recordamos, y Gonzalo Fonseca, el poeta querido de Punta del Este, me lo hizo saber, que en Río de Janeiro nosotros nos habíamos reencontrado con un compañero nuestro de estudiantina, de la primera estudiantina, un gurí que había venido del interior en ese deseo que teníamos de ofrecer a través de estudiantina las mismas posibilidades tanto para los muchachos que venían en representación de los institutos, tanto privados como públicos, de enseñanza de primaria y secundaria y hasta universitaria de Montevideo, con los muchachos que venían del interior, como nosotros veníamos. Bueno, se están comunicando a los amigos diciendo que están en contacto con nosotros y que quieren participar. No he podido todavía, no hemos logrado con Maxi encontrar la fórmula, todavía no he podido yo, porque él sabe cómo hacerlo, para poder mantener contacto con ustedes como lo estamos. Ahora estoy viendo algunos de los amigos que están, como Jesús Gómez Miño, desde allá, desde Galicia, queriendo estar acá, estando acá en los boliches montevideanos como lo estuvimos tantas veces. Amigas, poetas, dos queridas poetas que nos están en contacto con nosotros desde Nueva York, qué sé yo, podríamos hacer una lista infinita no sé si infinita, pero larga, muy larga, de amigas y amigos con los que estamos en contacto y que yo agradezco tanto, la posibilidad de estarlo. Lo que lamentablemente no puedo por ahora es comunicar, bueno, José Gutiérrez Marmo, qué sé yo, gracias, amigazo. No puedo mencionarlos a todos, como quisiera, pero lo vamos a hacer. Porque cada uno es una historia, cada uno es un programa, como decíamos el otro día, como para poder charlar mucho y muy interesantemente sobre la vida de ustedes, que al compartirla han enriquecido muchísimo también mi vida. Y entonces mi amigo, Gonzalo Fonseca, efectivamente recordaba que era de allá, de Punta del Este, y que él lo conocía y que era una gran personalidad de la música, Ricardo Lacuaniti, que entonces era aquel gurí, como yo les digo, venido de Punta del Este, que yo no estaba mal rumbeado cuando recordaba o quería, me parecía recordar que venía del edificio Lidrondel, que efectivamente decía una cuadra de Bolero, y que resulta que cuando lo recibíamos acá, a los chicos de estudiantina, lo recibíamos en la onda, en la vieja y querida onda de la Plaza Cagancha. Decíamos el otro día, el kilómetro cero de todos los caminos. Y ese fin de semana, bueno, lo llevamos a los hoteles cerca de la radio Panamericana, el 18 de julio. Todo gracias al apoyo que tuvimos fundamental de don Carlos Eugenio Sheck Sánchez Cochile, que les decía que algún día vamos a hacer un programa especial sobre esa personalidad fantástica.
en ese tiempo administrador del diario El País. Y por lo tanto, lograba que los gurises se quedaban en los mejores hoteles de 18 de julio, muchos de ellos asombradísimos, porque cuando iban a los festivales, qué sé yo, cuando cantaban por ahí, venían con aquellos pulverizadores para las pulgas, porque los mandaban a dormir en cualquier lado, iban a comer a Quibón. Hacíamos cola de taxis para llevarlos a Quibón. En la época que lo tenía Burkatovsky, a Quibón. Aquel lugar fantástico. Bueno, muchos gurises del interior vieron por primera vez el mar desde ahí, con actitudes maravillosas. Los ojos como dos de oro mirando el mar. Y uno de ellos de pronto me dijo, creo que venía ya de Tomás Gomensoro, de Artigas, del Uruguay de adentro. Y claro, como lo más alto, como lo más grande que había, un cerro, lo más cercano, dijo, esto es el mar. ¡Pah! ¡Qué cerro de agua! Cosa maravillosa, ¿no? Hubo otro que venía olimareño, que venía obviamente del Olimar, entonces, o del Cebollatí, y entonces cuando vio el mar dice, ¡pa! Macho río, ¿eh? Bueno, y se me había perdido uno de los gurises. Con Pedrito Venturini trabajamos en esas cosas, era nuestro asistente, era el alma mater de Estudiantina. Había ido departamento por departamento, coordinando una cadena nacional de radioemisoras que recuerdo con tanto cariño. Le llamábamos la cadena de la juventud. Y bueno, y volvimos a la onda, porque a ver si sabían si había llegado ese muchacho que me faltaba. Y ahí lo encontramos parado, apoyado en su guitarra en la esquina de la plaza, a Ricardo Lacuaniti, que pasó a ser posteriormente Ricardo Lacuan, porque creo que en una entrevista con Silvia Tron, a Silvia le pareció demasiado largo, demasiado italiano, y entonces le puso Lacuan y ahí quedó Lacuan para siempre. Y creo que era Lacuan ya en Río de Janeiro cuando me reencuentro con él, porque estaba tocando con Vinicius. Excelente, brillante. Después me lo encontré acá, volvió a Los Pagos y bueno, es uno de los números importantes a nivel internacional. Lo escuché, lo vi, lo aplaudí con tanto gusto en el Radisson. Y nos estaba faltando la Juanita. Y al final lo reencontramos. Y me lo reencontré en Río de Janeiro. Y ahí yo les contaba el otro día, recordando a Vinicius, al querido poeta, que vi por primera vez y conocí y charlamos con Drummond de Andrade, uno de los poetas más importantes de Brasil, de todos los tiempos de Brasil, desde mi punto de vista. Aquel que dijo precisamente de Vinicius que había sido capaz de vivir en pasión todo el tiempo, que es uno de los estados naturales de la poesía. De alguna manera, es lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que más importante que escribir poesía es intentar vivir poéticamente. Y Vinicius vivió poéticamente, en un estado de pasión y de seducción, por lo tanto. Y allí estuvimos en el boliche, en el Veloso, y allí buscamos encontrarnos con aquella maravillosa muchachita de 17 años, Eloísa Piñero, que motivó a él y a Tom Jobim para escribir, hacer, crear quizá la canción más popular de Brasil. Y allí recordamos lo que había sido el aporte que había hecho desde la poesía, desde el cine, desde Orfeo Negro, aquella maravillosa película sobre el mito de Orfeo, recreado en Brasil, que tanto lo enojó por la visión un poco caricaturesca que había logrado desde el punto de vista cinematográfico su director, pero que por supuesto que todos los intelectuales de la época se reían de esa caricatura, pero no se puede negar la proyección internacional que tuvo Orfeo Negro. Recuerdo que uno de los personajes, que era marinero, venía de Montevideo. Un homenaje que quizá pocos montevideanos recordarán, pero que yo lo tomé como un guiño de Vinicius, que amaba a nuestra ciudad y amaba a nuestro país, habiendo sido incluso
diplomático brasileño ante nuestro gobierno. Y que vivió acá entre nosotros y que fue uno más de los nuestros. Hasta el punto de que yo les recordaba el otro día que estando en el Hotel Crillon, aquí en Andes, entre 18 y San José, en la habitación 504, me encontré con un poema escrito de manuscrito por Vinicio de Moraes. Y cuando le dije al dueño, Ángel Párez, que había encontrado eso, no, se asombró porque Vinicius había vivido en la habitación del Hotel Crillon. Como venían todas las grandes figuras del tango, cuando Montevideo tampoco se asombraba de tener a Pichuca, Pugliese, a todos los que venían a enriquecer con su presencia nuestro arte en aquella Montevideo y en aquel país que ojalá muchos se acordaran que tuvimos para poder recuperar. No hay que inventar nada, hay que reencontrarse con lo que fuimos, ni más ni menos. Y yo creo que históricamente, después podríamos charlarlo en algún otro programa, lo que fuimos nos espera, en lo personal y en lo colectivo. Y estando allá en el entierro, en el velatorio y en el entierro de Vinicius, yo recordaba que con Ferrín habían hablado las personalidades más importantes de la cultura brasileña, y entre ellos se coló un borrachito, a voz do povo, dije el otro día. Alguien que simplemente homenajeaba a su compañero de la noche, de las copas, de los sueños, de las canciones. Alguien que ni siquiera sabía de pronto de la importancia cultural del ilustre muerto, sino que se acordaba de la tibieza, de la cercanía de su compañero nocturno, el hermano de la noche. Esos hermanos que la noche crea, que la noche fomenta, que la noche une, esos hermanos como en algún momento también nos acordamos del cuento maravilloso de don Paco Espínola, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Paró la oreja Sosa al escuchar al desconocido exclamar, qué lástima que la gente sea tan pobre. Y Sosa y Juan Pedro se fueron hermanando en ese boliche, chupando en la noche, acercándose como seres humanos, hasta que al final se acercaron tanto que cuando salen a refrescarse en la madrugada, Sosa le dice Sosa al otro y Juan Pedro le dice Juan Pedro al otro, es decir, ya se habían hermanado tanto que eran el otro. ¡Pah! La genialidad de don Francisco Espínola, del que ya volveremos a hablar. Y en determinado momento, haciendo equilibrio entre las tumbas, porque Vinicius había querido volver a donde estaban descansando sus padres, su padre un funcionario y poeta, y su madre una pianista. El poeta nació de un poeta y una pianista, igual que Maxi Suárez. Y estábamos haciendo equilibrio y le pido a Ferrín que saque que la cámara salga de la mano de un muchacho peludo que estaba acariciando la barriga hinchada, embarazada de su compañera. Hippies. El otro día decía una amiga oyente que Vinicius había sido idea jara, que Vinicius había sido el último hippie. Bueno, allí estaban dos hippies, una parejita de hippies, ella con su vestido hindú y el compañero abrazándola y acariciando la barriga desde donde venía un nenito, en el mismo momento en que estábamos despidiendo a un poeta. Y como si lo hubiera marcado, como un director de cine lo hubiera marcado, cuando la muchacha entra en cámara, empieza a cantar, tristeza no ten fin, felicidades sí. Y con ella su compañero, y con su compañero toda la gente. Y yo recuerdo emocionado ese momento, porque como si fuera una película, confirmando aquello de que la naturaleza imita al arte, se encendía el Cristo del Corcovado en esa tardecita, en ese cementerio, en esa tardecita carioca.
Yo me imagino tibia, porque, claro, y la gente despidió al poeta cantando sus canciones. Nunca lo había visto, nunca lo había oído. Entonces la sensación que tengo al recordarlo es de colores mezclados, porque había una enorme tristeza, pero también había una profunda emoción. Emoción porque el pueblo cantaba las canciones que ya eran de él, que ya no eran de Vinicius. Y además tristes porque nos habíamos quedado huérfanos de poeta. Y yo no me acordaba, no les recordé eso el otro día cuando hablamos de Vinicius. Y me importa mucho recordarlo porque es el símbolo de una comunidad que es menos rica cuando no reconoce a sus poetas. Y acá mi saludo y mi recuerdo a don Rosario Pereira, maestro, director entonces de la Escuela Ramírez de Rocha, cuando un rayo había caído en un árbol importante, un pino que creo que todavía está en el patio de la escuela, y todos trabajamos en relación a ese hecho globalmente, y nos pidieron una redacción, y a mí me salió un poema, y lamentablemente tuve la actitud negativa de parte de mi maestro, que no era el maestro Gavino de los Santos, aquel Valle de los Santos que recordamos con tanto cariño, o los otros, Moreira, o el Peluquilla Rodríguez, o Legarita. Este era un mediocre que me había tocado, que lamentablemente creo que además yo ligué mal porque era hijo de maestra y él estaba enamorado de mi mamá y mi mamá no le dio bolilla porque prefirió a mi padre y yo estoy acá gracias a que no lo eligió ese señor. Y ese señor me pidió que saliera de la clase. Y ahí encuentro en el pasillo a Rosario Pereira, el director de la escuela. Yo creo que se los conté ya. Y me preguntó por qué estaba llorando. Y yo le digo, hijo de maestra, túnica almidonada, una moña así de grande, zapato ilustrado. Y le dije que había hecho algo malo. ¿Qué hiciste? Hice un poema. Y entonces me llevó a lo que era la Siberia entonces, que era la dirección, donde iban los niños que se portaban mal, no los hijos de maestra. Y ahí vi pasar, desde la dirección vi pasar a toda la escuela a la sala de actos. Y yo no podía creer que hubiera hecho algo tan horrible que no solamente hizo que el maestro me sacara de la clase, sino que además ahora iba a pasar vergüenza delante de toda la escuela. Y allí me lleva el director. Y quedo adelante con él. Y yo llorando. Y entonces dice que las comunidades recién se completan como tales cuando tienen sus panaderos, que hacen el pan, cuando tienen sus sembradores, cuando tienen sus soldados que cuidan las fronteras y cuando tienen a sus poetas. Él lo era. Pero fue un importante docente, pero era un importante poeta. Un comunicador, además, radial y que luego se convirtió en un oyente de los programas que yo tenía. Y entonces me pidió que leyera el poema, porque de la misma manera como nos reuníamos en la sala de actos para celebrar las fechas patrias, los acontecimientos importantes, ahora había citado las clases para celebrar que teníamos un poeta. Y eso nunca más lo viví. Claro, me marcó mucho, ¿no? Tanto que se lo estoy contando con mucha emoción ahora. Y casi compartiendo, casi un confesionario, porque es una cosa muy íntima. Algunos amigos de la escuela se acordarán, otros no. Pero yo no me olvidaré nunca de eso. Que fue lo que viví de alguna manera cuando el pueblo brasileño
cantando despedida a su poeta, porque nos habíamos quedado huérfanos de poeta. Por ello, me estoy acordando ahora de un querido, de otro. Yo conocí muchos poetas y, bueno, Gonzalo Fonseca, el último que acabo de mencionar, que me escribió desde Punta del Este y que recuerda y que admira a Ricardo Lacuar, a quien le mando un enorme abrazo, a los dos. Y me acordé de Enriquito Strázulas, alguien que también había sido diplomático, también había sido periodista, también había sido poeta, también había sido seductor, también había sido un ser encantador, hermano de la vida, con quien compartimos cosas muy dolorosas, como la enfermedad y la muerte de su madre. Él habla el último diciembre en un poema, y el último diciembre hace referencia a eso que habíamos compartido, esa etapa tan dura de su vida. Pero también compartimos los boliches y los sueños y las canciones y los amigos comunes con Alfredo Citarrosa, cuando incluso Enriquito trabajó con él y fue su representante. Si usted me permite leer dos poemas, ya que hicimos este enganche entre Vinicius, haberlo acompañado en su despedida, y este reencuentro con Enrique a través de un poema que me escribió, entre otros, y yo le voy a leer uno que yo le escribí a él, entre otros. Este se llama Retorna Ignacio Suárez, está en la página 15 del libro A Pura Vida y otras milongas. Ahora que llegaste silente a la comarca, cálido Ignacio, inexplicablemente con tu nívea cabeza incandescente, es hora de ocultar tu corazón en el sabio crepúsculo del humo, donde escondí tu llanto y tus arpegios, tu confidencia, tu vaivén de niñas que así como Verlaine en un ensueño vuelan en tu reposo lentas, púberes. Tu comarca es la noche del Sabiá, el mediodía del agua del Bajío, donde navega un pétalo de noche en el cuarto creciente de tu río, que tu alma mira, interroga y calla, habitante del sur de altas piedades. El campanario donde dan las 12, donde un canto rodado se desnuda con la mujer besada, ya entreabierta, con su secreto celo y su diamante. Enrique Strázulas a Nacho, Milagro y Poesía, en el bar Tabaré. Mi recuerdo a Mari Ríos desde aquí y a María, su hija, a quienes están dedicados. Salud, compañeros, no habíamos tomado, no habíamos brindado bolicheramente como lo hacemos los martes, los jueves y los sábados desde el Palacio Sar. Esa es la idea, retomar las noches, las viejas noches compartidas. Noches que yo recuerdo en este poema, en esta carta a Enrique Strázulas, que dice: el resto no es silencio, Enrique, tú lo sabes. La palabra golpeada en su yunque, en su sombra, ecos de voces vivas, de alaridos o quejas o llantos o susurros, de solos de violín o lluvias. Lo demás no es silencio, ni en esta noche del sur montevideana en la que solo escribo solamente para decir tu nombre, hermano de la vida, de palabras peleando tu luz contra el olvido. Con tu paso cansado pero andando, sobrevolando insomnios o baldíos, resacas de la costa marinera, dibujando tus versos de madera y humo, de nube, o de viejos mostradores de bares o almacenes con caballos alados girando, como de calecita, bajo ese cono azul interior muy íntimo o secreto, con aire de bandoneones, mejor dicho de fuelles, asmáticos, tristísimos, oliendo al orín interior de tus paisajes, esos sueños amarillos como copas o asuntos postergados, con nombres de mujeres de cabellos difusos, como el color del río, como mar.
Les agradezco muchísimo la atención o la posibilidad o el pretexto de que estén allí para compartir este recuerdo a mi querido amigo Enrique Estrázulas, otro de los poetas que han enriquecido mi vida, así como mi querido amigo, a quien despedimos allá en aquella tarde tan especial, con Upuvu cantando sus canciones, Whisquillos de Moraes, como le decía. Whisquillos, a pesar de que con Agó Páez recordamos cuando se quedaba en Casa Pueblo y, y desayunaba gin fish. Así era el hombre, decía que no era el perro el amigo más leal del hombre, que era el whisky. Tanto es así que el whisky en realidad era un perro embotellado. Y quiero además saludar muy especialmente a los amigos que, que están integrándose a la cadena de periodistas que surgió, una cadena de periodistas independientes, les digo yo, que surgieron fundamentalmente por la participación de Eduardo América y luego, bueno, también de Daniel Mazzone, que están trabajando en la parte operativa de una cadena de periodistas que surgió desde un concepto que emitimos en uno de los primeros programas, si no en el primero, y que Eduardo América lo tomó y lo proyectó en un sueño que ya venía alimentando y que era la creación de una cadena de periodistas independientes, independientes de los medios y por lo tanto dispuestos a ser más sensibles testigos o intermediarios y entre los hechos que importan tanto en los barrios montevideanos como en los departamentos del interior y la gente. Y siempre recuerdo que todo surge por la posibilidad de este aparatito y de gente sensible a las cosas que están pasando como para registrarlo y transmitirlo. Es decir, el apoyo de un recurso nuevo que viene a través de la tecnología y de una vocación vieja que es la de compartir las cosas que nos pasan. Que yo bien decía que en realidad las cosas suceden para ser contadas en la literatura y en el periodismo, con la diferencia que existe entre una área y otra, y es respecto a que el periodismo tiene que ser verdad, la cosa que se está transmitiendo. Quizás por ello es que colegas independientes están asumiendo, y cada vez hay más, la responsabilidad esencial del periodismo, que es que sea verdad lo que se transmite y no un mero producto dirigido desde una concepción empresarial de un medio de comunicación donde supuestamente vende más lo malo que lo bueno. Aquello de que río revuelto ganancia de pescador, y entonces estamos en una especie de mar de pescadores. Por eso hay tantos periodistas que están integrándose y por eso quisiera saludar muy especialmente a Rodolfo Porley, aquel joven estudiante que conocí allá en Durazno hace mucho tiempo, presentado por dos profesores, fundamentalmente por uno, por mi queridísimo amigo Enrique Williman, poeta también, el hermano de José Claudio, el profesor, y desde allá en su establecimiento de campo cerca de Durazno, y de Pedrito Fernández, dos docentes que los amigos de Durazno sin duda que recordarán y recuerdan con mucho cariño y con mucho afecto. Bueno, aquel guricito, aquel buen estudiante, era Rodolfo Porley, que luego se desarrolló como un excelente profesional, un excelente periodista, que ha estado afuera del país, que volvió y que ahora se ha integrado a la cadena, y que lo saludamos el otro día y que tuve el enorme privilegio de que me llamara, muy agradecido además por recordar a sus profesores tan queridos, a Enrique y a Pedro. Y ya que estamos en Durazno,
quiero saludar muy especialmente a Sibila Fong, que no es de Durazno, pero que hace escasas horas tuvo que despedir a su mamá, que era de Durazno, Mabel, la mujer del Chino Fong, así la conocíamos, Mabel Castro, la, la, la partera, como le decía el chino, para tantos amigos que tuvimos el gusto y el privilegio de formarnos y de compartir las noches intensísimas y los días inolvidables de aquella casa fantástica de la calle Minas, donde tenía el taller el chino y donde nos reuníamos con todos los hermanos de la vida, Yamantú, Palacio, Alfredo Citarrosa y todos los demás, Juancito Capagor, el Gato Cortazo, es infinita, eso sí, una lista larguísima de amigos y de hermanos que recordamos a través de Mabel, que eso nos fue, y que era una anfitriona maravillosa de aquella casa. Paz para su alma, pero también paz para Sibila, que durante tantos años tuvo que acompañar y lo hizo con, con amor y con sacrificio una larga enfermedad de Mabel, así que a los amigos de Durazno les cuento que eso nos fue Mabel Castro, la compañera de entonces del Chino Fong, de Ángel Fong, y Sibila, que heredó en línea directa toda la genética artística de ese maravilloso Chino Fong, y se ha convertido en lo que es una enorme pintora, ceramista, que trabaja la madera, que es notable, y que ya hablaremos con ella en nuestro programa para poder difundir una obra excepcional como la de Sibila Fong. Así que mis amigos, mi recuerdo entonces a Rodolfo Porley y a Pablo Reborido, que desde Piriápolis se ha integrado a la red y que, como decíamos en un programa anterior, va a ser muy importante su presencia en ella, porque este año se cumplen 130 años de la fundación tan especial, de ese lugar tan especial, de ese sueño tan especial que fue la creación de Piriápolis, ¿no? Por parte de Francisco Piria, de ese ser que algún día, del cual hablaremos acá también, ¿no? Porque son de esas cosas que los uruguayos nos vamos acostumbrando a verlos, a oír todos los días, y nos olvidamos de la excepcionalidad que tienen ciertos hechos y ciertos personajes, entre ellos Francisco Piria. La sede donde ahora está la Suprema Corte de Justicia, y en Plaza Cancha, enfrente a la Honda, donde fuimos a buscar a nuestro amigo Ricardo Lacuaniti, el Ricardo Lacuan, era la casa de Piria, con todos los elementos que incluso existen acá en el Palacio Salvo, que conforman un mundo esotérico, oculto, de una simbología riquísima y de una concepción de vida y de muerte que tendríamos que estudiar fundamentalmente para aquellos que creen que lo más importante de la vida es el plato de comida, como decía aquella, y con razón. Debe ser algo más que eso, ¿no? De luchar solamente para sobrevivir. La vida debe ser algo más que sobrevivirla, a pesar de que es esencialmente lucha, ¿no? Es lucha permanente, lucha contra las circunstancias y sobre todas las cosas para vencerla y no para dejarnos vencer por ella. Así que estos reencuentros nos permiten alimentar el alma también, nos permiten recordar, volver a pasar por el corazón, compartir. Yo creo que una de las cosas que motivaron más a Maxi Suárez a crear esta forma de comunicación, esta nueva forma de comunicación, era lo que estaba recibiendo permanentemente de sus amigos y de los padres de sus amigos, y de los tíos y los familiares y de los amigos que decían: mira, Nacho, ¿por qué no cuenta esas cosas que ha vivido? Porque de alguna manera yo creo que las propuestas radiofónicas tenían, entre otras, no virtudes personales, pero sí que fuimos creando en la comunicación, la del recuerdo de las cosas que nos han pasado y haber estado allí y agradecer la memoria que nos permite
acordarnos hasta cómo se llamaba el edificio del cual venía Ricardo Lacuanita y que era uno de los tantos gurises que venía del interior. Claro, no era uno cualquiera, ¿no? Era un ser muy especial, un tipo riquísimo desde el punto de vista musical y humano. Y bueno, y con razón Gonzalo Fonseca lo subrayaba que lo conocía y que lo admiraba. Dicho de paso, con Gonzalo también vamos a tener que hablar. Yo tengo un poema que le dediqué a Gonzalo eh, y que está precisamente en este mismo libro, que se llama Caballería Ligera, al poeta Gonzalo Fonseca. Está en la página 57 de A Pura Vida y otras milongas. Y lo recuerdo en homenaje a ese otro poeta tan querido, y a su madre, María la Rochense, que también me recuerda de aquellos años, y tenemos amores comunes. Hablé el otro día con Roberto Méndez, porque Roberto, bueno, tiene, como ustedes saben, Tangos a Media Luz, un programa importante de tango, y María quería escuchar de nuevo a Yalta. Y desde aquí te saludo, Carlitos González Lara, porque sé que nos estás escuchando desde España, hermano de Yalta, e integrante de aquella familia tan querida de Malvin, con las que también convivimos cosas importantísimas, nuestro afecto, nuestro amor compartido, nuestra admiración con Yalta, aquella cantante fantástica que jugamos de alguna manera a ser Matus y Mercedes Sosa cuando todavía estaban juntos, como nosotros todavía estábamos juntos, en una relación breve pero intensísima. Y entonces estuvo buscando Roberto para temas de Yalta, porque, bueno, cantó Los Boliches, cantó Poeta del Sur, cantó alguna canción que hicimos con Carlitos González Lara, en aquella vieja y maravillosa época del Laraco y de La Sombrilla, aquel boliche en Rimaje y La Rambla, en Malvin, tenía el Flaco La Rosa, donde donde nos tuvimos con el pelado Indart. Y acá mi saludo viene para Verónica Indart, esa maravillosa muchacha que cantaba y canta, hoy la compañera de Luis el Oriental, un contador de cuentos oral maravilloso. El pelado Indart era el embajador, de alguna manera, de hecho, de facto, de todos los artistas salteños, y los quería y los amaba. Y cada vez que venían acá, por supuesto, pasamos por la casa del pelado Indart, el pelado Indart nos acompañaba y los acompañaba en La Sombrilla, y allí estaba, qué sé yo, Jorge Cafrune, todos los salteños. Y nos hicimos amigos de ellos y con ellos a través del pelado Indart. Y allí con Carlitos hicimos la primera canción, que se llamó La del Grito, que alguna vez se lo dije, ya lo voy a leer el poema. Abrazo guaraní. Esta canción la hicimos pensando en ti. No tenía título, la gente le dijo, cantala del grito, Carlitos, cantala del grito. Dicen algunos que grito, dicen que canto gritando. Es que no saben algunos qué lindo es gritar cantando. Como las piedras del cerro cuando ruedan cuesta abajo, sabiendo dejar lugar para que nazca algún árbol. Por las noches han gritado los rojos ceibos del campo. Son los caciques charrúas de su tierra desterrados. Y el rojo de las pitangas, las que endulzan el verano, es el color de los gritos de los indios traicionados. Los mismos indios de Artigas que hicieran del grito un lazo con la sangre de la patria, el patrio suelo regar. Dice, en el canto de mis ríos, los ríos americanos, rojos de sol y de sangre, hay miles gritos callados, o a flor de tierra en los surcos, o en los bohíos del llano, o en el amargo petróleo, o en las viejas de los ranchos a las que el rezo y
a las que el llanto y el rezo ya no le emponchan el llanto. Por las noches se han gritado los rojos ceibos del campo, son los caciques de arruga de su tierra desterrada. Dice, América es todo un grito, viva el grito americano. Si necesitan tacuaras, que tacuaras sea mi canto. Ahí más o menos, porque fue la primera canción que hicimos. Éramos insolentemente niños, éramos hermosos, inteligentes e inmortales. Y de una salud que no nos importaban estos fríos invernales de ahora. Qué lindo, Carlitos, poder acordarme de eso, de la del grito. Después hicimos alguna canción, bueno, estaba enamoradísimo de Yalta. Y encontré dos ojos lindos llorando por el camino. ¿Dónde van? Les pregunté, tan lindos y ojos tan lindos. Andamos buscando amor, andamos buscando olvido. Y ahí se van mezclando, ¿no? Los recuerdos, las imágenes. Y así pasa como en este poema. Me quedo hasta el domingo, dijiste, mientras extendías tu cuerpo en la sábana azul. Si tú quieres, dijiste. Y me incliné para beber de ti, y mis manos caminaban tu piel hasta alcanzar las columnas estratégicas, mientras sonaban primero lejanos, luego como un tambor, los cascos de la caballería ligera y el tronar de zapatos contra el piso del cine, y el consabido clarín preanunciaba el final feliz de la película de la matiné. Pero yo solo oía tu voz, el color de tu voz ayer, diciéndome querido. Así se van mezclando como en una especie de flashes cinematográficos las imágenes de lo vivido en diferentes épocas, se van mezclando, se van asociando. Alguien dijo que la inteligencia de alguna manera era tan solo la capacidad de asociar. Por eso hay que motivar tanto a los gurises, hasta con el humor del absurdo, ¿no? Que va uniendo imágenes imposibles de unir en la realidad, o aparentemente imposibles de unir. Y eso les va motivando mucho la imaginación. Es como hacer ejercicio con el músculo, para que crezca más fuerte y más sano. Bueno, hay lo mismo que hacer con el alma, con la imaginación, con la imaginería, con los sueños, para poder soñar alto y para poder entonces volar más alto que el vuelo rastrero que algunos tienen solamente como de pato entre el charco. Las cosas que hemos aprendido de niños quedan luego en nuestro hacer o en nuestro no hacer como grandes, como adultos, si es que logramos hacer algún día eso. Por lo tanto hay que cuidar mucho la información, porque a veces nosotros repetimos informaciones erróneas, pero como nos llegan por vías afectivas, entonces creemos que son verdad, porque nos cuesta mucho después diferenciar entre lo efectivo y lo afectivo. Yo les contaba alguna vez en la radio, y capaz que conviene contarlo ahora, que la nenita le pregunta a la mamá por qué hay que cortar la punta de los matambres. Y la mamá le dice, yo no sé, porque así lo aprendí de mamá, pregúntale a ella. Y le pregunta a la abuela, y la abuela dice, yo no sé, porque así lo aprendí de mi mamá, y así se lo enseñó a tu mamá, y así tu mamá se lo enseñó a ti, y así tú se lo enseñarás a tu hija. Pregúntale a la abuela, a ver, porque ya era la bisabuela, pero hablarle fuerte porque está muy sordita. Y le pregunta a la bisabuela por qué hay que cortar la punta de los matambres. Llevan 3 generaciones que lo están haciendo. Y resulta que la abuela le dijo, no hay que cortar la punta de los matambres. Pero sí, tú así se lo enseñaste a la abuela a mi mamá a mí. Sí, no, lo que pasa es que yo se lo cortaba porque tenía una olla chica. Entonces resulta que una cosa circunstancial, por repetida, se transforma en ley. Y nosotros somos capaces de dar la vida para decir que eso es ley. Y no es que sea ley, es simplemente repetido. Ese ejemplo a mí me ha servido muchas veces para demostrar hasta qué punto vamos aceptando como verdad lo que recibimos de parte de nuestros afectos.
Lo dijo el papá, que es el que dice, tiene toda la verdad. Lo dijo la mamá, lo dijo la abuela, lo dijo el padrino, lo dijo el cura, lo dijo el intendente, lo dijo la autoridad, lo dijo el milico a la esquina. Entonces toda esa imagen que nosotros tenemos de los grandes, de la información que nos llega desde arriba, creemos que es verdad. Y la repetimos como verdad. Y entonces yo creo que la gran función de la comunicación es cuestionar. Lo hemos dicho creo que ya en otro programa, y lo hemos dicho en programas anteriores, y lo seguiremos repitiendo, porque a eso hemos venido, a cuestionar. Cuestionar no es negar, es ver cuánto de verdad hay en lo que hemos recibido como verdad absoluta. Entonces esas son las cosas que de alguna manera vienen a justificar por qué estamos con ustedes y por qué queremos estar con ustedes ahora en este ciclo de Desde el Palacio Salvo, los martes, los jueves y los sábados, para seguir hablando de las cosas que de pronto no podemos o que no queremos o que no tenemos oportunidad de hablar en los boliches o en los encuentros, porque ya no hay boliches, o los encuentros familiares son menos. Es más, nos pedían que no nos encontráramos. Nos siguen pidiendo que no nos encontremos personalmente o que mantengamos una distancia. Nos veíamos con nuestros familiares a través del celular. Vamos a mantenerlo porque estando muy preocupado también por lo que nos está pasando con esto de que naturalmente que hemos vivido una especie como de meseta donde primero acatamos, aceptamos y por suerte compartimos las orientaciones que nos daban para tratar de evitar la pandemia, o por lo menos de que tuviera una menor incidencia entre nosotros. Y la hemos logrado, y lo hemos logrado. Y eso habla muy bien del Uruguay hacia afuera, y eso tenemos que ser conscientes porque muchas veces nos damos demasiado palo entre nosotros. Pero no aflojar, porque si no, podemos, ese partido que estamos ganando, podemos perderlo por goleada. Y algunos estamos mucho más expuestos que otros por un tema de edad. En un país que tenemos un índice muy alto de un país envejecido, no podemos dar esos changuis. Y entonces esa actitud de responsabilidad colectiva, de cumplir, de usar el tapabocas, de mantener cierta distancia, una distancia que debemos mantenerla. Ahora se hablaba de 1 metro, de 1 metro y medio, se habla de 2 metros ahora. Bueno, tratemos de no bajar la guardia, porque si no podemos perder en un segundo lo que hemos ganado en meses de un sacrificio que hemos hecho entre todos, algunos más que otros, naturalmente. Los que han tenido que salir a trabajar, los que no han podido quedarse en casa, los que han tenido sin otra opción que cumplir con su función, con su destino o con su vocación. La gente de la salud, la gente de la vigilancia, la gente del transporte, la gente que ha tenido que estar en la calle, la gente que ha salido a buscar el mango porque si no, no se muere de coronavirus, pues se muere de hambre. Toda esa gente hay que recordarla con mucho respeto y hay que honrarla todos los días. Yo me emociona cada vez que veo a alguien cumplir con el laburo, el funcionario, el taximetrista con su tapabocas, el conductor del ómnibus. Tenemos que pensar en esas cosas porque también me está preocupando bastante la liviandad con que alguna gente se manifiesta por las redes sociales. Nos costó mucho recuperar el Estado democrático, el Estado de Derecho. Nos costó muchísimo, no podíamos hacer esto que estamos haciendo ahora. Era imposible, estaba prohibido, no podíamos juntarnos, estaba prohibido, la gente se olvida, los muchachos ahora no se acuerdan o sus padres no se lo cuentan. Nos costó muchísimo recuperar el derecho a la opinión, para ahora sentir que la gente cree que está obligada a opinar.
es un derecho, pero también tenemos la obligación de opinar con fundamento, como planteaba el poeta y con razón del fondo de los tiempos y de la patria vieja. Se opina de todo y con una liviandad, yo te diría, casi deportiva. Yo tengo un enorme, bueno, lo acabo de decir, un enorme respeto por la cultura que heredamos desde la cinematografía, pero también tenemos que darnos cuenta de que lo que recibíamos a través de la pantalla grande de los barrios, en las salas de barrios o de pueblos, venía direccionada de la misma manera como direccionan ahora las informaciones desde los informativos. Hace unos programas atrás recordábamos que los coreanos eran todos malos. No había una Corea del Norte y otra del Sur, ahora hay buenos y malos. Y los alemanes eran buenos y malos también. Había que preguntar si era del este o del oeste. Vivimos años jodidísimos de la Guerra Fría, donde estaban los buenos y los malos también. Entonces, esa visión como cinematográfica, como de película de matiné, yo creo que hay gente que todavía la sigue teniendo. Y está mal. Como de fútbol. Yo fui al Estadio Centenario grande ya la habían hecho. Y entonces iba con unos amigos. Hice una pregunta que todavía hay gente que se acuerda y se caga de la risa. Pregunté cuánto faltaba para el segundo acto. Claro, yo venía al teatro. No es segundo tiempo, no segundo acto. Y en segundo lugar, había una jugada muy buena para aquel lado y a mí me parecía fantástico. Y había una jugada para el otro lado y me parecía fantástico también. Le aplaudí y dice, no es así. Usted está equivocado. Hay buenos y malos. Hay unos tipos que hacen cosas brillantes que somos nosotros y los otros que son espantosos que son los enemigos. Y no hay enemigos en el fútbol, como no hay enemigos en la política. Digo, los hay en la política, sí la verdad. Pero no son los hermanos que están enfrente. Y eso es lo que yo estoy viendo ahora un poco en las redes, ¿no? De cualquier cosa se toma partido enseguida, pero no es el partido que tomábamos, bueno, como tantas veces le recordé, de los 12 años luchando por la ley orgánica de la universidad, allá ocupando el Liceo de Rocha. Se toma partido más cercano a las actitudes que estamos heredando de la televisión argentina. Lo que yo lamentablemente he dicho con una palabra muy jodida, que es recordar la chusma en la calle, ¿no? Lo mismo que mataron a Jesús, mire que no lo inventaron Crónica TV en la Argentina. La señora que grita justicia y que el asunto es salir en la televisión, no importa por qué. Nosotros tenemos otra cultura de vida, ¿no? Otra actitud frente a las circunstancias. Ellos en muchos aspectos aprendieron de nosotros. Yo les contaba que el doctor Milson, presidente de Splendid, dijo que los uruguayos habían sido los maestros de la radiotelefonía argentina. No podemos estar copiando lo peor, de lo mediocre para abajo, cuando nosotros fuimos los maestros. Estamos por irnos, ¿no? Estamos por irnos, qué lástima. Tenía mucha ilusión del encuentro con ustedes. No sabía muy bien de qué íbamos a hablar, pero siempre surge la posibilidad de la cercanía porque me acuerdo de los amigos, porque sabiendo quiénes son los que están del otro lado es muy motivante y es muy comprometedor también. Así que a mis hermanos tan queridos, gracias por estar allí, gracias por la posibilidad de recordar cosas juntos que hemos vivido, noches duras, más frías que estas, porque los fríos venían de adentro y de afuera, del miedo y de la ilusión, de saber que había otra persona que podía estar viviendo algo parecido, sintiendo algo parecido, compartiendo la ilusión de que el tiempo cambiara, de que las noches fueran menos frías. Nos vamos a reencontrar, si ustedes están de acuerdo, los martes,
los jueves y los sábados, aquí desde el Palacio Salvo. Las campanitas, las buenas ondas, mi mejor deseo para ustedes. Nos vamos y nos vemos.